Consecuencias de la derrota de Añol. Después del desastre de Añol, tanto las cabilas rebeldes, como parte de las fuerzas marroquíes al servicio de España, se sumaron a la Guerra Santa proclamada por Abdelkrim. Ninguna ayuda llegó desde Melilla, situada a unos 40 kilómetros, así las pocas unidades que aún conservaban la disciplina se vieron obligadas a retirarse bajo el constante acoso enemigo hasta Melilla. Se produjo así una espantosa retirada. Lograron escapar vivos los defensores de Afrau, rescatados por la Armada y el destacamento de Metalsa, que logró llegar a las posiciones francesas de Asia-Usenga, tras perder 2/3 partes de sus efectivos. En Darkevdana, el coronel pactó la rendición, pero en cuanto esta tuvo lugar sus hombres fueron asesinados y el coronel quedó cautivo. El último líder militar que intentó organizar una resistencia significativa fue el general Felipe Navarro, quien, tras no tener más opción que rendirse, fue capturado junto a 534 militares y 53 civiles, de los cuales sobrevivieron 326. Algunos de ellos fueron liberados al comienzo de la misión de rescate, llevada a cabo por los miembros de la Delegación de Asuntos Indígenas Gustavo de Sostoa y Luis de la Corte Luján. Los demás sufrieron 18 meses de cautiverio, y fueron liberados finalmente el 27 de enero de 1923. Tras las negociaciones llevadas a cabo con Abdelkrim por parte de Horacio Echevarrieta, a cambio de 4 millones de pesetas, cantidad fabulosa para la época, se rumoreaba que el rey había animado la penetración irresponsable de Silvestre hasta puntos alejados de Melilla sin asegurar su retaguardia ni sus líneas de suministros con el telegrama: "Olé los hombres, el 25 te espero", la fecha del 25 siendo el día de Santiago, con lo cual el rey animaba a Silvestre a obtener victorias impresionantes para celebrar esta efeméride. Sin embargo, aunque varios individuos aseguraron haber visto este telegrama, nunca se demostró su existencia ni se encontró una copia del mismo. Javier Tucel y Genoveva García Capo de Llano aseguran que no existe ninguna prueba de que el rey hubiera animado la acción imprudente de Silvestre. Afirman que Alfonso XIII mantenía unas relaciones estrechas con él, pero que no eran muy diferentes de las que le unían a otros militares. El rey no intervenía en las operaciones en curso, ni pareció tener una estrategia militar propia, pero reconocen que el propio sistema de relación entre el monarca y los altos mandos militares inducía, dada la magnitud de la catástrofe, a que se le señalara como responsable, al menos parcial, el rumor de que el general Silvestre había obrado amparado por altas influencias. Fue ampliamente creído por el público, y erosionó de manera enorme el apoyo y popularidad del rey, lo que tendría graves consecuencias en el futuro. A estos rumores se sumó otro, según el cual el rey, al recibir las noticias del desastre, y que algunos oficiales habían sido hechos prisioneros, solo se limitó a exclamar con sorna que la carne de gallina era barata. Sin embargo, la frase no la pronunció Alfonso XIII en 1921, sino en 1914, refiriéndose a que los políticos españoles tenían cerebros de gallina, queriendo decir que eran unos cobardes, por no querer entrar en la Primera Guerra Mundial. El 27 de octubre de 1921 el diputado socialista Indalecio Prieto hizo una sonada intervención en las Cortes sobre a su juicio responsabilidad de Alfonso XIII en lo sucedido en Marruecos. Tras realizar un relato esperpéntico de lo que era la Guerra de África, dijo, por ejemplo, que Melilla era un lupanar y una ladronera. Lanzó acusaciones directas contra el monarca, que provocaron continuas protestas de la mayoría de los diputados. Pero Prieto continuó: el alto comisario Berenguer había sido nombrado por su gran influencia sobre el ánimo de cierta personalidad. El general Silvestre había actuado de la forma que lo hizo porque había sido autorizado por el monarca. Y acabó con una frase que provocó un gran tumulto: aquellos campos de dominio de Marruecos son hoy campos de muerte. 8.000 cadáveres parece que están juntos en torno de las gradas del trono en demanda de justicia. En un discurso posterior pronunciado fuera del Parlamento, Prieto dijo: una catástrofe como la de Añol, en los pueblos que tienen vitalidad, se liquida con una revolución que derriba al causante de la misma. Por todo ello Prieto fue procesado judicialmente. El desastre de Añol conmocionó al país y provocó una grave crisis política. El gobierno de Allende Salazar se vio obligado a dimitir y en agosto de 1921, el rey Alfonso XIII
encargó a Antonio Maura formar un gobierno de concertación nacional del que formaron parte todos los grupos políticos monárquicos. Este gobierno estuvo dividido en dos facciones, quienes deseaban una intervención más decidida en Marruecos y los partidarios del abandono. Llegó a decir el diputado socialista Indalecio Prieto en las Cortes: "Estamos en el periodo más agudo de la decadencia española. La campaña de África es el fracaso total, absoluto, sin atenuantes, del ejército español". El ministro de la Guerra ordenó al general Juan Picasso elaborar un informe, conocido como Expediente Picasso, en el que se señalaban múltiples errores militares, calificando de negligente la actuación de los generales Berenguer, Navarro y de temeraria la del general Silvestre. El gobierno de Maura cayó en marzo de 1922. Y tras él los gobiernos de Sánchez Guerra y García Prieto. Antes de que el informe Picasso se debatiera en el Pleno de las Cortes, el general Miguel Primo de Rivera dio un golpe de Estado el 13 de septiembre de 1923, decidido a poner fin a la deriva política. Con respecto al Rif, Abdelkrim extendió su dominio por todo el protectorado español, creando la República del Rif, que llegó en 1924 a la cumbre de su poder. Sin embargo, su éxito y sus ataques al Marruecos francés, determinaron el giro de la política de Primo de Rivera, hasta entonces pasiva y de contención, frente al problema del Rif. España se entendió con Francia para hacer un frente común contra los rifeños y pasó a la ofensiva. Con el éxito rotundo del desembarco de Alhucemas, en 1925, Primo de Rivera obtuvo una posición fuerte que le permitió pacificar la zona en menos de un año y restituir la autoridad española en el protectorado. Según el expediente Picasso, el desastre se debió a las siguientes razones: las líneas militares eran de excesiva extensión en relación con las fuerzas disponibles. El avance se produjo de forma temeraria, no se tuvo en cuenta la posibilidad de un contraataque del enemigo. Las cabilas supuestamente amigas situadas a retaguardia permanecieron armadas, cuando su fidelidad a España era muy dudosa. El territorio tomado quedó defendido por posiciones dispersas, mal abastecidas y mal organizadas, lo que las hacía difícilmente defendibles frente a un ataque enemigo. No se previeron líneas escalonadas de apoyo bien dotadas en retaguardia, para organizar una retirada si esta era necesaria. Una vez iniciado el ataque rifeño, se mandaron todas las tropas disponibles a Aniol, dejando la ciudad de Melilla y la retaguardia desguarnecida. El desastre de Aniol en 1921 representa uno de los episodios más catastróficos y significativos en la historia militar de España. La derrota expuso no solo la vulnerabilidad y la falta de preparación del ejército español, sino también la valentía y el sacrificio de sus soldados. La falta de suministros, el subestimado enemigo y las decisiones erráticas de los altos mandos, culminaron en una tragedia de proporciones devastadoras, con miles de vidas perdidas y un golpe severo a la moral y la reputación del ejército. Este desastre también tuvo profundas repercusiones políticas y sociales en España, contribuyendo a la creciente inestabilidad que precedió la dictadura de Primo de Rivera y, eventualmente, la Segunda República. La rendición de Monte Arruit, las atrocidades cometidas contra los prisioneros españoles, añadieron un doloroso capítulo al conflicto del Rif. En última instancia, el desastre de Aniol sirve como un recordatorio de los costos humanos de la guerra y la importancia de la estrategia y la preparación en la conducción de operaciones militares. Y hasta aquí nuestro análisis de los antecedentes al desastre de Aniol. Si te ha interesado este tema, y quieres seguir descubriendo más sobre la historia, no olvides suscribirte a nuestro canal, Divertieduca, y darle like a este video. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido educativo y entretenido. En el próximo video, hablaremos de otra batalla que hizo temblar a un imperio, nos adentraremos en la mayor derrota del imperio italiano en Abisinia, Etiopía. Nos adentraremos en la batalla de Adwa, explicaremos los detalles de este fascinante conflicto y su impacto en la historia. No te lo pierdas. Hasta la próxima.